en esta noche entrar a lo que va a ser el estudio de la palabra de Dios. Amén. Estamos en el libro del Éxodo. Vamos a continuar en el capítulo 34. Capítulo 34 del libro del Éxodo. Vamos a leer donde nos quedamos, que fue en el versículo 11. Gloria al Señor. Vamos a leer desde ahí en adelante. Vamos a estar tratando de terminar hoy, en esta noche, este capítulo 34, y esperamos que el Señor nos va a bendecir grandemente. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Éxodo capítulo 34, versículo 11, y dice la Biblia, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echaré de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Padre, en esta preciosa tarde te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Padre, hemos leído esta palabra. En tus manos ponemos, Señor mío, el estudio de hoy, para que tú nos ilumines la mente, el corazón, Padre amado, y que tú, Señor, nos permitas salir edificados, Padre, de este lugar. Todo estorbo, Señor mío, quítalo del medio, para que tu pueblo podamos recibir esta palabra con toda solicitud. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar. Como dije, ¿verdad? Vamos a estar tratando de terminar hoy este capítulo. Y estamos hablando en este capítulo 34, para hacer un breve recordatorio nada más. Cuando comenzamos a estudiarlo, dijimos que aquí Dios, comenzando el capítulo, nos habla de la renovación que Él tiene acerca de su pacto para con Israel, ¿verdad? Entonces, todos nos acordamos que en el capítulo 32, Israel, después de haber mirado las grandes maravillas de Dios y todas las cosas que hemos venido observando, todo lo que Dios le ha venido dando, vemos que este pueblo cayó en el terrible pecado de la idolatría, hermano. Amén. Y usted sabe que si hay algo que a Dios aborrece profundamente, es la idolatría. Es un pecado, se puede decir, de los más horrendos que se puede cometer contra Dios. Amén. Y bueno, ya vimos el asunto ese, ¿verdad? El castigo que Dios dio, el asunto de que Dios estuvo a punto de quitarles la presencia de Él, de entre el campamento, en medio del pueblo que va para la tierra de Canaán. Y bueno, en este capítulo 34 comenzamos a mirar que hubo, como quien dice, un reconcilio. No sé si se recuerda el martes pasado. Vemos entonces que Dios se reconcilia con el pueblo, porque el pueblo muestra ciertos signos de arrepentimiento, amén, cierta actitud al mirar que la presencia de Dios ya no va a ir con ellos. Ellos dicen, pero Señor, nosotros queremos tu presencia.
se visten de luto y bueno, le demuestran en cierta manera a Dios que quieren de verdad que Él esté en medio de ellos. Porque vimos también el martes, ¿verdad?, que cuando una persona verdaderamente quiere tener una relación directa, íntima con Dios y le ha dado la oportunidad, ¿verdad?, a Dios, amén, entonces las actitudes que se tomen en esas personas le demostrarán a Dios si aquello es verdadero o nada más es un decir, hermano. Entonces Dios vio eso y Dios decidió renovar su pacto, amén, y eso fue más que nada lo que vimos el martes pasado. Pero hoy vamos a ver aquí, hermano, entonces lo que Dios le comienza a decir en estos versículos siguientes a Israel en una forma de una seria advertencia. Amén. ¿Por qué? Bueno, todo pacto siempre va a tener principios que lo rijan, que lo definan. Amén. Todo, cualquier pacto. Y las personas o las partes que se comprometen a guardar ese pacto, amén, pues precisamente tienen que mostrar su compromiso a guardar lo que se estipula en ese pacto, amén. Cuando nosotros hacemos un contrato, ¿verdad?, de comprar una casa, un carro, lo que sea, ahí hay cláusulas que indican cómo es que es ese trato. Si usted no paga, se lo quitan, amén. Si usted de repente falla, entonces usted quebró el pacto y ellos vienen y le recogen la casa o el carro, lo que sea. Bueno, entonces Dios comienza dándoles una advertencia al pueblo, amén, acerca, hermano, de la idolatría, amén. Bueno, precisamente porque acaban de cometer este pecado de idolatría. Entonces Dios, en estos versículos que acabamos de leer, lo que está haciendo es darle una advertencia a Israel contra la idolatría. Por eso le dice que ellos deben de guardar, amén, como dice el verso 11, guarda lo que yo te mando hoy. Comienza con esas palabras, amén, y dice, ¿verdad?, que se guarde de hacer alianza con esas naciones. ¿Cuáles naciones? Ahí en el verso 11 nos lo menciona, todos los que eran los pueblos cananeos, ¿verdad? El amorreo, cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo, el jebuseo. Todas esas naciones eran naciones sumamente paganas, idólatras, y tenían prácticas, hermano, abominables ante los ojos de Dios, terribles, terribles. Entonces Dios por eso le dice, bueno, si tú guardas mi pacto, yo los voy a echar a ellos de delante de ti. Porque acuérdese, Dios le está prometiendo la tierra, pero esa tierra hay que conquistarla. O sea, Dios ya les prometió que se las va a dar, ya es un hecho, pero siempre Dios trabaja de esta manera. Él nos da las bendiciones, pero también nos deja que nosotros luchemos por esas bendiciones, porque así es como se siente mejor eso, hermano. Gloria al Señor. Es como cuando usted, ¿verdad?, digamos, tiene una necesidad y le pide a alguien oración, amén. No es mejor eso que usted mismo se meta en clamor, se meta en oración por esa necesidad. Cuando usted vea la respuesta de Dios, usted va a sentir y va a disfrutar más, amén, la respuesta que Dios le dio, que simplemente le haya llevado la petición a otra gente y usted no se dedicó a orar por esa necesidad en particular, amén. Entonces, por eso Dios les prometió la tierra, pero ahí hay gente, hermano, muy mala, gente muy fuerte, que ellos tienen que sacar de ahí. Pero Dios dice, si ustedes se comprometen y guardan mi pacto, yo los voy a echar. Pero lo que queremos, hermano, en esta tarde hacer notar aquí es que dice la Biblia que ellos se tenían que guardar de hacer alianzas con estas naciones. Amén. ¿Qué significa esto? Amén. Era en cierta manera común en aquel tiempo entre las naciones paganas aquellas hacer alianzas entre ellos, porque como eran naciones, aunque eran naciones fuertes, pero eran naciones pequeñas, amén, y ellos se agrupaban muchas veces, los pueblos se juntaban para fortalecerse, para ayudarse contra otros pueblos invasores
otros pueblos enemigos más grandes, como por ejemplo Egipto, amén. Y ellos, ¿verdad?, estaban acostumbrados a mezclarse entre sí. ¿Para qué? Para ayudarse mutuamente, para poder estar protegidos. Entonces Dios le dice a Israel que ellos no van a hacer alianza. ¿Qué es una alianza? Amén. Una alianza es un pacto, precisamente, un tratado, un convenio. Entonces Dios le dice que ellos, en el verso 12, se deben de guardar de hacer alianza con esos moradores para que no les sean tropiezo al pueblo de Israel. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermano, de la palabra guardar, lo que Dios está diciéndoles, tiene la idea de que ellos se comprometan en mantener los principios de ese pacto. Guardar significa entonces mantenerse, conservarse allí donde Dios los tiene, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno dice nos vamos a guardar para Dios, uno no quiere decir que uno se va a ir a meter dentro de un cajón. Quiere decir que uno se va a cuidar para solo agradarle a Dios. Amén. Entonces Dios, amén, siempre en la Biblia habla acerca de Israel y del pueblo suyo como que fuera un matrimonio, hermano, ¿verdad? Y yo creo que nosotros podemos entender bien ejemplo, amén, de lo que Dios pone, ¿verdad? Porque si Dios es el esposo de Israel, se supone que un esposo o una esposa tiene, amén, que ser fiel a ese esposo que tiene, a esa esposa que tiene. Y yo creo que cualquier persona que tenga un pacto matrimonial, lo que va a querer es que el cónyuge le sea fiel a uno, ¿verdad? O sea, eso es por eso es que se hace el pacto, porque entonces dice la mujer o el hombre: yo renuncio a todos los demás, o a todos los demás hombres, a todas las demás mujeres, y escojo a esta para hacer un pacto con ella, le voy a ser fiel, me voy a guardar para ella, si hay algo, amén, voy a comprometerme con ella y nadie más que con ella. Es un pacto y se supone que se tiene que guardar ese pacto. Alabado el nombre del Señor. Entonces Israel está diciendo: ustedes son mi pueblo y quiero que se conserven, que se mantengan solamente para mí. Aleluya. Y aquí, desde aquí, hermano, estamos mirando que Dios nunca ha ido con las mezclas, porque Dios sabe que cuando el pueblo de Él se mezcla con lo que no es de Él, lo que va a producir siempre es algo malo para el mismo pueblo, porque todos los mandamientos que Dios le da a su pueblo son para el beneficio propio del pueblo, hermano. Que nosotros seamos fieles a Dios no le conviene, hermano, tanto a Dios como a nosotros. ¿Sí me entendió? O sea, que usted le sea fiel a Dios, a quien le conviene más es a uno mismo, hermano. Amén. Porque Dios, si nosotros, Él sigue siendo Dios. Si nosotros nos descarriamos o dijimos ya no queremos a Dios, pues Dios deja que hagamos lo que queramos, pero Dios ahí trae otro para atrás. Amén. Pero ¿quién es el que sale perdiendo? Nosotros somos los que salimos perdiendo. Entonces Dios, amén, desde el principio la Biblia nos deja claro que cuando se trata, hermano, de hacer una alianza entre lo santo y lo impuro, siempre va a haber consecuencias nefastas, malas, horribles. Y eso lo vemos desde el principio. Por ejemplo, cuando leemos el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, gloria al Señor, vamos a leer ahí, hermano. Vemos nosotros como una mezcla que hubo acá atrás trajo, hermano, la desastrosa consecuencia de la destrucción de toda la tierra, de todos los seres humanos, excepto por Noé y su familia, que se salvaron. Génesis capítulo 6, versículo 1, lo tenemos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo, ¿quién estaba viendo? Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3, ahí vemos ya que empezó algo malo. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
mas serán sus días 120 años. Empezamos a ver ahora la reducción de la vida de los hombres. Ahí hasta 120 años iban a durar. Pero luego usted sigue leyendo, verso 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Solo para que usted tenga una idea del grado de maldad que produjo esta mezcla entre los hijos de Dios con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Amén. Era ese linaje que venía siguiendo desde Set, hijo de Adán. ¿Se acuerdan? Mataron a Abel, después Dios le dio otro hijo a Adán que se llamó Set, y de ahí viene la línea de los hijos de Dios, los que van guardando los mandamientos de Dios, los que van obedeciendo a Dios. Por el otro lado, la descendencia de los hijos de Caín, la línea de los malos. Cuando aquí en Génesis nos dice que los hijos de Dios, que refiriéndose a la línea de Set, aquí nos está refiriendo a los ángeles por cualquier cosa, amén, a los hijos de Set, se mezclaron con la descendencia maligna de los hijos de Caín. Y empezaron, hermano, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, les gustaron, se atrajeron y empezaron a emparentarse. Esto empezó a provocar una corrupción moral y espiritual en la tierra, hermano. Esta mezcla, de tal modo que llevó al punto de un juicio universal, hermano. Toda la tierra pereció por causa de una mezcla entre lo puro y lo que no sirve. Entonces, ¿qué es lo que Dios trata de decirnos con esto? Amén. Que la iglesia es pura, santa, y que también nosotros, al igual que el pueblo de Israel, no podemos hacer alianzas con nada que pueda ofender a Dios. Iba a comentar usted, hermano. Gloria a Dios. Amén. Ajá. Ajá. Amén, sí. Sí. Y el problema ahí es la ignorancia de la Biblia, porque, por ejemplo, si uno quiere entender todas estas cuestiones, uno tiene que irse necesariamente a la Biblia. Por ejemplo, eso que dice usted, ¿verdad? Es lo que cree mucha gente, incluso muchas iglesias cristianas, evangélicas, para en cierta manera dar a entender que de ahí provino la raza de los gigantes, que no era algo normal, en cierta manera. Pero sin embargo el texto dice claramente que había gigantes ya antes de esto. O sea, no es que de ahí salieron los gigantes, sino que ya había gigantes antes incluso de que se hiciera esta mezcla. O sea que Dios quiso que una raza de gente fuera así, ¿verdad? Es como nosotros también, hermano, nuestros pueblos, ¿verdad? Yo creo que a Dios le gusta la diversidad, hermano, porque allá en el cielo va a haber de todo el mundo, va a haber gente. A uno nos hizo, ¿verdad? Grandes, a otros bajitos, a unos blancos, a otros negros, a otros amarillos, y de todo hizo Dios. Entonces Dios quiso hacer gigantes, que hubiera una raza así. Entonces, pero esos son argumentos que salen para tratar de explicar esas cosas, pero se caen con la misma Biblia. Entonces, pero ahí lo que en realidad este texto está hablando es de esa mezcla que hubo, pero entre la descendencia de Set y la descendencia de Caín, y vino esta mezcla y ahí fue donde empezó la gente a corromperse, porque una de las cosas que hace siempre
amén, la parte mala, como que en este sentido tiene más fuerza, hermano, para atraer. Por eso es que nadie se puede comer el cuento de la gente que de repente dice: bueno, pastor, como aquí no hay muchachas, por ejemplo, aquí en la iglesia, pues me voy a ir al mundo a agarrarme una. Me voy a ir al mundo y la voy a convertir. Ya cuando uno escucha eso, hermano, amén, ya es de ponerse a pensar eso, hermano. Porque no, por lo regular, la gente que piensa así, los que salen convertidos al pecado y al mundo son ellos. Si usted checa las estadísticas de cristianos que se han juntado o casado, por ejemplo, con mundanos, los mundanos terminan sacando a los cristianos de la iglesia. Amén. Al lugar de que los cristianos traigan a los mundanos para la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que bien importante, vamos a llegar ahí, que nosotros no hagamos alianzas de ningún tipo, hermano. Porque cuando hablamos alianzas, tenemos que, digamos, hacer una distinción entre, por ejemplo, lo que es el tener comunicación con la gente, porque la Biblia dice también que nosotros en realidad, pues si no necesitaríamos salir del mundo para no tener parte con el mundo, ¿verdad? Porque aquí estamos en el mundo, la verdad, vamos a trabajar y hay amigos mundanos. O sea, no se está refiriendo a eso, sino cuando hablamos de alianza o cuando Dios está prohibiendo esto, está hablando prácticamente, hermano, en comprometerse con esa gente. Ya cuando uno se empieza a comprometer con esas personas pecadoras, con esas personas que tienen, hermano, influencias pecaminosas, pensamientos que tratan de transmitirle a uno, allí es que está el peligro. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano tenemos que aprender de este pasaje de la Biblia? Debemos aprender hasta cierto punto hasta dónde nosotros podemos tener comunión, hermano, si es que se le puede llamar así, o comunicación, o que ver con la gente que no ama a Dios o que no es de Dios. Amén. Con la gente que en lugar de servirle a Dios lo aborrece, con la gente que en lugar de amar a Dios lo odia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, esas son cosas que debemos meditar. Aleluya. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero ¿qué dice? ¿Somos o no somos del mundo? No. ¿Dónde dice eso? San Juan capítulo 17, versículo 14 al 17. Voy a pedirle a la hermana Mirna si nos ayuda a leer ese pasaje, por favor. Amén. Juan 17, versículo 14 al 17. Allí el Señor claramente lo dice. Vamos a escucharlo, hermano. 14 al 17, hermano. Amén. Yo les he dado su palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿Jesús estaba en el mundo? Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. ¿Se acuerdan que le decían a Jesús? Porque hay veces que la gente, cuando uno, digamos, como cuando quieren contradecirlo a uno, que uno predica acerca de esto, ellos dicen: pero Jesús anduvo con pecadores, pero Jesús anduvo con las prostitutas, con los borrachos, con los parranderos. Y la Biblia dice verdaderamente que lo criticaban por eso. Los fariseos decían: este es amigo de borrachos, de publicanos, de pecadores. Pero ¿qué era lo que hacía Jesús? Es el asunto. O sea, Jesús no andaba con los borrachos o con las prostitutas para solicitar sus servicios. Señor, reprenda al diablo. No, Jesús, ¿para qué andaba en medio de ellos? Para predicarles la palabra, para hablarles, para transformarlos, para sacarlos de las tinieblas. Ahora, por esas razones que nosotros en el mundo andamos, y ahí sí nosotros podemos entablar una muy buena comunicación con esa gente, tratando de traerlos a la luz del evangelio. Ahora, ¿en qué cuestiones es en la que no se debe, hermano? Amén. Es entonces, ¿verdad?, en esas prácticas que las gentes tienen, las costumbres que la gente tiene. Porque si usted nota, ahora que nosotros somos cristianos, tenemos costumbres bien diferentes a las que la gente tiene. Ahora, nosotros aquí somos hispanos, hay gente que es hispana que no le sirve a Dios, y usted sabe que en nuestro pueblo tenemos muchas costumbres, hermano. Pero una vez que ya venimos
al evangelio, ¿sí o no? Hasta dejamos de decirle compadre a los compadres. Dos nomás, y los otros siguen con comadre. Sí, hasta eso dejamos, ya no le decimos comadre ni compadre, porque empezamos a entender que eso no está bien, que eso son alianza, ¿verdad? Son cosas, hermano, que, ¿verdad? Porque los compadres allá pues era para juntarse a tomar y usted sabe todo el asunto. Pero por ejemplo, un ejemplo para que vayamos entendiendo mejor, vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 14. Gloria a Dios. Note lo que dice la Biblia aquí, Deuteronomio 18, versículo 10 al 14. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová tu Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ahora, note, estas eran costumbres que tenía esta gente, de la brujería, de la hechicería, de los agoreros, de los adivinos. Todas estas son costumbres paganas. Dios le dice: ok, ustedes se van a meter a la tierra de ellos, pero no se van a aliar con ellos en estas prácticas. Dios a ustedes no los deja. Dios quiere que ustedes se guarden solo para Él. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando cuando hablamos de alianzas? Dios no va con las mezclas. Por eso es que nosotros no podemos seguirle el cuento a los mundanos. Que los mundanos tienen la costumbre de celebrar sus fiestas paganas, pues que las celebren. Que me invitan, tengo que tener la capacidad para decir: no, soy cristiano, yo no participo de eso. Amén. Entonces tenemos que tener esa capacidad y ese entendimiento. ¿Cuándo lo vamos a alcanzar eso? Cuando amemos la palabra de Dios, hermano. Amén. Que mira, que véngase, que lo vamos a invitar. Amén. Hoy que pasó la Semana Santa, mire, tenemos un retiro de Semana Santa ya, los amigos, esto es algo espiritual también, y se lo quieren llevar a uno para allá a enseñar el mondongo a la playa también, hermano. Entonces, ¿qué va a hacer el cristiano? ¿Ahí va a ir con ellos? ¿O va a decir: yo no participo de eso? ¿Qué es lo que va a decir cuando el amigo en el trabajo lo trata de meter a una tranza? Cuando lo trata de meter a unas pláticas, hermano, vulgares, sucias, cochinas. ¿Qué va a hacer una persona cristiana? ¿Ah? Porque aquí, hermano, hay que marcar una línea y hay que estar decididos a desagradarle a veces a la gente. Porque nosotros no podemos agradarle a todo el mundo y querer estar bien con Dios, hermano. O le agradamos a uno o a otro. ¿Están ahí? Entonces la iglesia tiene que entender que Dios no va con las mezclas. Note lo que Dios les dice: cuando ustedes entren, van a derribar, verso 13, sus altares, van a quebrar sus estatuas, van a cortar todas esas imágenes de Acera. Menciona aquí una diosa que es la diosa Acera. ¿Quién era Acera? La Acera era la diosa, la esposa de Baal. Baal era un dios, hermano, también de los cananeos. Amén. Y tanto Acera como Baal eran dioses de la fertilidad. Ahora, ¿por qué Dios les dice explícitamente esto? Van a quebrar todo eso. Porque los cultos que tenía esta gente, hermano, amén, en honor a la fertilidad, no era otra cosa que lo que se conoce en la religión antigua como prostitución sagrada. O sea, que los cultos que celebraban, los sacrificios que le llevaban a los dioses, tenía, hermano, que ver con todo tipo de inmoralidad sexual en los cultos. Homosexualismo, lesbianismo, hermano, bestialismo. Una, hermano, depravación horrible, tremenda. Ahora, si ustedes van y empiezan a mezclarse con ellos, ustedes van a caer. Por tanto, verso 15 dice, amén, verso 14, no te vas a inclinar a ningún otro Dios, porque Dios
Jehová es porque Jehová, cuyo nombre es, ¿cómo se llama Jehová? Celoso, Dios celoso es. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, note, hermano, lo tremendo de esto. Dios es un Dios celoso. Y aparte de celoso, dice la Biblia ahí en Deuteronomio 4:24, que también es fuego consumidor. Amén. Aleluya. Cuando Dios dice la Biblia que es celoso, quiere decir que Él nos anhela solo para Él. ¿A qué marido, a qué esposa le gustaría que mientras va caminando por la calle, su esposo le eche unas miradas como que se quiere comer a la otra señora? ¿A qué mujer le gustaría eso de ustedes, hermano? A todas. No tenga pena. ¿Verdad que no le gustaría eso? A nosotros también. ¿Qué marido le gustaría que su esposa mirara a otro hombre y se lo quisiera comer con la vista? Entonces, nosotros tenemos cierto celo, ¿verdad? Y como guardamos lo que es de nosotros, cuando vemos que de repente alguien como que le quiere coquetear a la esposa o al esposo de nosotros, uno como que ¿verdad? Se pone y dice, bueno, ¿y este tipo qué le pasa? A esta señora ¿qué le pasa? Y como que en cierta manera defiende lo de uno. Pero ahí es diferente cuando alguien quiere, ¿verdad? Molestar al cónyuge. Pero qué terrible es cuando es el cónyuge el que anda de coqueto, hermano. Allí es que está duro y ahí es que es difícil, hermano querido, querer pretender agradarle a Dios y a la vez querer mezclarse o hacer alianza con esta gente o con estas prácticas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Note eso. Nos anhela celosamente. ¿Quién? El Espíritu. Nos quiere solo para Dios. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que el Espíritu se contrista muchas veces? ¿Cuándo es que el Espíritu se contrista? Según Efesios 5:30. ¿Cuándo? Cuando nosotros, hermano, queremos meterle mundo a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces, Dios, como estamos diciendo, no va con las mezclas, hermano. Ahora, note lo que dice el verso 15: no harás alianza, ¿verdad? Con los moradores de aquella tierra, porque, oiga eso, Dios está dando por sentado que los van a tronar si es que no le hacen caso. Dice, los llevarán a fornicar en pos de sus dioses, estoy en el verso 15, ofrecerán sacrificio a sus dioses, te invitarán y vas a comer, amén, de sus sacrificios. O sea, Dios está dando por sentado que si el pueblo ignora este mandamiento, lo van a hacer caer, va a caer en este pecado. Por esa razón, hermano, nosotros tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, llenos, que por consejo, mire, por esa razón, hermano, uno como padre cuando aconseja a los hijos, uno como pastor cuando aconseja a la iglesia, si hay algo que uno tiene que estar dando siempre son consejos. Sí o no, la vida de nosotros, hermano, con nuestros hijos es puro consejo. Puro consejo. ¿Por qué? Porque queremos que se les quede grabado que en lugar de irles bien, si no toman el consejo bueno, les va a ir mal. Es lo que Dios está diciendo aquí, hermano. Amén. ¿Qué dice Primera a los Corintios 15:33? Dice, no erréis, las malas compañías. Bueno, la Reina Valera dice, las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Pero la palabra correcta es, ¿verdad?, más entendible, no erréis, no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. ¿Verdad que nosotros como cristianos tenemos buenas costumbres? Somos amables, o deberíamos ser amables, ¿verdad? Un cristiano cuando llega al trabajo debería caracterizarse porque saluda a todos. Oh, buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿cómo está? Buenos días. Y una sonrisa en el rostro y todo eso, hermano. ¿No cree que así lo deberían de conocer a uno? Ustedes me están espantando, hermano, en esta tarde de ver.
O usted cree que un cristiano debería ser el más amargado en el trabajo, hermano. O que el hermano, el que más delata en el trabajo. No. ¿Por qué? Porque tenemos costumbres, somos amables con la gente, ¿verdad? Le hablamos bien. Tenemos costumbres de orar por los alimentos, cuando todas esas son costumbres bonitas. Ahora, las costumbres del mundo, cuando nosotros le damos entrada al mundo, hermano, hacen un estrago tremendo. Por eso dice que corrompen las malas compañías. No podemos aliarnos. Nosotros a veces decimos tenemos amigos en el trabajo. No son nuestros amigos, hermano, porque a un amigo se le cuentan muchas cosas. Y uno no puede tener una confianza plena con una gente que no es temerosa de Dios. Si aquí entra la misma iglesia, tenemos que ser cuidadosos al contar nuestras cosas también. ¿Cuánto más con la gente que no es temerosa de Dios, hermano? ¿Qué consejo le puede dar, por ejemplo, un amigo de uno en el trabajo, en un problema matrimonial, por ejemplo? Un amigo mundano, ¿verdad? Por eso es que, hermano, hay tantos problemas. Oh, pues te trata mal el marido, pues divórciate, tanto viejo que hay que tú te le estás aguantando ese. Facilito, ¿verdad? ¿Qué consejo? Pero entonces, ¿eso es la voluntad de Dios? ¿Qué consejo entonces puede darle un amigo de nuestros hijos en la escuela, hermano? Respecto, aleluya, a algunos problemas que esté pasando, ¿verdad? A lo mejor por allá anda una muchacha que le anda echando el ojo porque hoy está terrible la cosa. ¿Qué le puede decir un amigo a uno de nuestros hijos? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Contigo es que quiere esa muchacha. A ti es que te está poniendo el ojo. Éntrale pues, no seas tonto, ¿verdad? Es el consejo que le van a dar. Pero ¿qué consejo le va a dar un padre o un hermano de la iglesia a ese muchacho? ¿Verdad? Mire, hijo, no sea loco. Ore a Dios, resista, reprenda al diablo. Eso es lo que quieren, es tronarlo, dañarlo. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto, hermano, por eso nos dice ahí que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un ejemplo claro de esto es lo que le pasó al rey Salomón. ¿Se acuerdan del rey Salomón? La historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 10. Por el tiempo no lo voy a leer, pero usted lo puede leer ahí mientras yo le parafraseo lo que dice ahí. ¿Qué dice la escritura ahí? Primero de Reyes 11, del 1 al 10. Pues nos habla de este gran rey Salomón, que fue el más sabio de todos los reyes de la tierra. Pero dice que cuando él llegó a viejo, dice la Biblia, hermano, que entonces se descarrió. ¿Por qué? Porque él no cuidó de guardar la ley de Dios. Entonces él empezó a mezclarse, empezó a tomar esposas de todas las naciones, hermano, alrededor. Esposas de Tiro, esposas de Sidón, esposas de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que está diciéndole Dios aquí? Si tú haces alianzas con esta gente, te van a llevar a sus sacrificios, te van a hacer inclinar a sus dioses. Exactamente, las mujeres de Salomón lo llevaron a este gran rey que edificó el templo, donde vio la gloria de Jehová. Mire a dónde lo llevaron: a postrarse ante una imagen muerta, hermano, a adorar a ídolos abominables. ¿Ah? Entonces, ¿será que este consejo es para los recién convertidos nomás? ¿O para todos nosotros, hermano? Mire, aquí nadie está firme. Nadie. Si alguien cree que está firme, dice el apóstol, mire que no caiga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cuidarnos de verdad. Proverbios capítulo 1 es un consejo muy bueno. Versículo 10, dice el proverbista, amén, hijo mío, si los pecadores, Proverbios 1:10, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas. En otras palabras, ¿qué significa eso? No te dejes. No te dejes. Los pecadores van a querer engañarnos. Amén. Mayormente los jóvenes que son, verdad, inexpertos, tienen que tener cuidado los jóvenes. Amén. Todos debemos de tener cuidado, pero especialmente la juventud. Nos van a querer engañar. Nos van a querer meter pecado, hermano,
a nuestros corazones, a nuestra vida. Entonces, qué tremendo es, ¿verdad?, que venga a suceder esto, hermano. Por esa razón es el consejo que el Señor le da en estos primeros versículos. Terminamos esta primera parte diciendo en el versículo 17, Dios vuelve a decirles: no te harás dioses de fundición. Amén. Específicamente para que ellos se recuerden de este Dios que se hicieron el becerro de oro. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces yo creo que con esto nos está quedando claro: las mezclas no le agradan a Dios. Hay otro pasaje que yo sé que usted se lo sabe. Bueno, por los que no se lo saben, lo leemos antes de pasar a los siguientes versículos. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante. Lo tenemos. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué tremendo, hermano. No os unáis en yugo desigual. No hay compañerismo, hermano. Imagínense qué feo, ¿verdad? Yo conozco gente que conociendo la verdadera palabra se han ido a casar con un testigo de Jehová, hermano. Oiga eso, una persona estado en la iglesia muchos años, es más, desde niño en la iglesia, la palabra fiel, verdadera, de repente se medio descuida y se va al mundo un rato, y sabe, se casa con una testigo de Jehová, conociendo la Biblia, conociendo. Entonces se reconcilia con Dios y quiere servirle a Dios, hermano, y ahí empieza el infierno. Amén. Esta señora, usted sabe, los testigos de Jehová, la secta que son, amén, lo iba a sacar, hermano, del templo de donde estaba orando, lo iba a sacar al culto de oración. Amén. ¿Usted se imagina entonces la incompatibilidad de esto? Imagínese, usted llega el domingo y usted dice: voy para la iglesia, y su marido o su esposa dice: pues yo voy para el baile. Voy allá con los hermanos a predicar, pues yo me voy con mis amigas a tomar. Qué tremendo está eso, hermano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso? Amén. No hay comunión, no lo hagas, dice. Por eso, hermano, nosotros debemos prestar atención, y bueno, en este caso, ¿verdad?, es un consejo bueno para los muchachos que van creciendo. Seguimos, hermano, leyendo, porque queremos tratar, ¿verdad?, de hoy terminar este capítulo. En el versículo 18, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 26, amén. Y estos versículos no los vamos a tocar así profundamente, porque ya los leímos, como dijimos la vez pasada. Pero dice ahí: la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca, de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, la de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios
3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Amén. Todas estas mandamientos, como dije, ya lo vimos anteriormente. Ya vimos lo que fue la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura, ¿se acuerdan? Éxodo 13, la salida de la Pascua. Ya vimos la dedicación de los primogénitos. ¿Por qué los primogénitos eran para Jehová? Porque Dios perdonó la vida de los primogénitos de Israel en Egipto y mató a los egipcios. Entonces, por eso todo esto tiene ese significado. Las fiestas, ¿se acuerdan que estudiamos todas las fiestas y la relación que tenían las fiestas judías con lo que es la persona y la obra del Señor Jesucristo? Y vimos que 4 fiestas se han cumplido, faltan otras fiestas por cumplirse en el futuro. Si usted quiere darle un repaso a eso, le recuerdo que todos esos estudios los tenemos grabados en la página del YouTube de la iglesia. Si usted quiere buscar, recordarse las fiestas que vimos, ahí están, ¿verdad? En la página del YouTube, busque ahí, Palabra Viva Tyler TV, y ahí le va a salir. Amén. Y le pone a la campanita para que le lleguen los estudios. Estoy haciendo promoción ahora, ¿no? Aleluya. Entonces, ¿verdad? Porque no lo vamos a tocar porque ya lo vimos. Entonces, pero bueno, aquí hay algo que quisiera antes de pasar a los próximos versículos. Esto de las primicias, aunque ya lo vimos, pero para que se recuerde, esto de no cocerás el cabrito en la leche de su madre, era más que nada una costumbre pagana que había. La tierra de Canaán tenía muchos dioses de la fertilidad, y una de las prácticas que hacían es que agarraban al chivito, al cabrito pequeño, y lo mataban y lo cocían en la leche de su mamá. Después con esa leche la agarraban y la empezaban a rociar en las plantas, en los árboles frutales y todo, con la idea de que según el sacrificio para su dios Acera o Baal de la fertilidad, les iba a dar cosechas abundantes. Entonces Dios dijo: no quiero estas crueldades ni estas abominaciones en mí. Esto es para que entendamos a qué se refiere, porque hubo un hermano un día que dijo que era pecado. Él dijo que era pecado que mataran a un cabrito. O sea, usted sabe que en Monterrey, en México, los cabritos son deliciosos, eso, hermano. Y él decía que eso era pecado porque eran bebés chiquitos, y ahí la Biblia decía que no se debían matar cuando estaban en la leche de la madre. O sea, él entendía que cuando todavía le maman a la mamá, ¿verdad? Pero no es eso, hermano, no tiene nada que ver con eso. Amén. Era un rito pagano. Entonces, terminamos, hermano, vamos a leer del versículo 27 en adelante. Dice versículo 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió con tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. O sea, aquí vemos ahora que Moisés escribe estas nuevas tablas que Dios le dijo que labrara, que subiera nuevamente. Ahora puede parecer algo contradictorio. Cuando comenzamos el capítulo dijimos que Dios dijo: voy a escribir las palabras, y vemos aquí que Moisés escribe las palabras. Pero bueno, bíblicamente no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque cuando un hombre habla de parte de Dios, o en este caso escribe de parte de Dios, uno debe de entender que es Dios mismo el que está hablando. Cuando, por ejemplo, yo que soy predicador, usted que predica la palabra, predica conforme la Biblia, haga de cuenta, según dice la Biblia, primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, que es Dios mismo el que nos está hablando por esa palabra. Dios nos está hablando, entonces tenemos que recibirla como de Dios. Jeremías capítulo 15 versículo 19 dice que cuando Dios llama a un hombre para ponerle sus palabras en la boca, dice que ese hombre es como la boca de Dios. ¿Se da cuenta? O sea, no hay ninguna contradicción en que Dios dijo: voy a escribir, y al final es Moisés quien escribe. O sea, es Dios el que está escribiendo a su nombre, hablando. Verso 29 al 35 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano,
al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Bueno, estos últimos versículos nos hablan de esto tan tremendo, ¿verdad?, que sucedió aquí con Moisés. Prácticamente la Biblia nos dice que después de que Dios o Moisés hablaba con Dios, su rostro quedaba irradiante, hermano, resplandeciente. O sea, como que, haga de cuenta, la palabra original hebrea da a entender que salían rayos de su cara, o sea, algo que brillaba. Amén. Después de haber hablado con Dios. Amén. Entonces es algo maravilloso eso, hermano, tremendo, ¿verdad? Y uno pensaría, bueno, acuérdense cuántos días tiene ahí ayunando y orando. 40 días y 40 noches. Uno pensaría, ¿verdad?, que fuera para que estuviera demacrado, muriéndose casi. Pero como está en la presencia misma del Señor, amén, mire cómo Dios le da, amén, y su apariencia física se ve afectada, hermano, amén, por estar en la presencia de Dios de esta manera extraordinaria. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, a nosotros, por supuesto, nos enseña algo esto en un sentido espiritual también. A lo mejor nosotros, ¿verdad?, cuando ayunamos, a lo mejor no salimos con el rostro brillante así, todo lo contrario, ¿eh? A lo mejor no salimos así, pero sí nos afecta estar en la presencia de Dios. O sea, no sucede algo en nuestra vida que se refleja también, hermano. Amén. Una de las cosas, ¿verdad?, que hace, amén, Dios cuando obra en la persona, es que se manifiesta en nuestra vida, y muchas veces a través de nuestro rostro. Acuérdense que nosotros tenemos expresiones que denotan, ¿verdad?, lo que somos o lo que tenemos dentro. Cuando usted está triste a veces, ¿verdad?, ¿cómo se da cuenta uno que usted está triste? ¿Porque usted le anda diciendo a todo el mundo? No, por el rostro. Cuando usted está cansado, ¿verdad?, a veces en el rostro se le ve medio cansado, así ojeroso. Cuando tiene sueño se le ve en el rostro. O sea, y en cierta manera cuando Dios hace algo en la vida y hay un gozo y hay una alegría y todo eso, es algo que se refleja aún en el rostro, hermano. Alabado el Señor. Por eso es que los pastores, cuando predicamos, a veces decimos, hermano, cambie esa cara. No crea que lo decimos nomás por decirlo. O sea, porque Dios de verdad que cuando trabaja y uno deja que trabaje, algo produce, hermano. Alaban al Señor. Que dice Proverbios capítulo 15 versículo 3, que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Gloria al nombre del Señor. Dios prácticamente, hermano, a través de eso muestra. Hay un pasaje que está en Eclesiastés capítulo 8 versículo 1. Voy a pedirle, ¿verdad?, a la hermana Stephanie si nos ayuda a leerlo, por favor. Eclesiastés 8:1. Amén. Todo esto, ¿verdad?, vemos nosotros, hermano, que puede producirse al estar en contacto con Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Eclesiastés 8:1. Amén, hermano. Amén, ahí está, ¿verdad? La sabiduría que hay entonces en ese hombre, amén, ¿qué hace? Se refleja en su rostro y la tosquedad de su semblante se va. Cuando uno está mal también, ¿verdad?,
aleluya, el rostro tiene mucho que ver. ¿Se acuerdan cuando Caín fue descubierto por Dios? Perdón, cuando Caín se sintió mal con Dios por la ofrenda de Abel, ¿qué fue lo que pasó? Su semblante dijo mucho, hermano. Bendito el Señor. Pero más que eso, amén, nosotros, ¿verdad? Vemos que esto de Moisés era aún más allá, hermano. Son casos especiales. Otro caso especial que vemos es el de Esteban, en Hechos capítulo 6, versículo 15. ¿Se acuerdan? Cuando Esteban le estaba predicando frente a aquella turba de fariseos endemoniados y enojados. Dice la Biblia que al mirar y al fijar los ojos en Esteban, miraron el rostro como de un ángel. Qué tremendo, hermano, todo eso. Aleluya. Pero note aquí, dice Moisés, no sabía que su rostro irradiaba. Él no sabía. Él bajó del monte y no se dio cuenta. Acuérdense, Moisés era el hombre más manso y humilde que había en la tierra en ese momento, ¿verdad? Y una de las cosas, hermano, que podemos nosotros mirar aquí es, una persona puede ser muy bendecida por Dios, muy usada por Dios, ¿verdad? Y normalmente la gente puede darse cuenta cuando alguien, hermano, está con Dios, tiene a Dios, refleja a Dios. La gente no necesita ni andarle diciendo a nadie, mire, hermano, aleluya esto, y mire, yo oro, y mire, hermano, esto y aquello. No, el mismo. Es más, la persona a veces ni se da cuenta lo que está reflejando, pero otros sí lo miran en usted. ¿Sabe cuánta gente me ha hablado muy bien de algunos de ustedes? De otros hermanos, ay Dios mío. Pero de algunos de ustedes me han hablado muy bien. Y ustedes ni saben, y ni le voy a decir. Pero hay gente que me ha hablado muy bien de algunos de ustedes, hermano. Y muy bien, y eso le alegra a uno, ¿verdad? Entonces, pero ustedes ni se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque cuando tiene a Dios, ¿verdad? Como es algo en humildad, pues la gente se da cuenta. Y Moisés aquí, él ni se daba cuenta, pero cuando él vio que salió y la gente empezó a ver aquello y corrieron, hermano, porque tuvieron miedo de mirar en su rostro, corrieron y entonces él los tuvo que llamar, según leímos aquí, para hablarles. Y bueno, ¿por qué corren? ¿Qué pasa? Entonces él entendió que era por la apariencia de su rostro. Después dice la Biblia que él pone un velo para dirigirse al pueblo, coloca un velo en su frente, en su cabeza, de tal modo que Israel no pudiera ver su rostro brillante. Cuando él volvía a hablar con Dios, se quitaba el velo para hablar con Dios, cuando entraba a la presencia de Dios. Cuando salía, se lo volvía a colocar. Ahora, esto aquí solamente pudiéramos pensar que es como para no provocar temor o miedo en el pueblo, pero el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, nos explica qué significaba esto. Así que con esto vamos a terminar en el libro de 2 Corintios capítulo 3, versículos 11 en adelante. 2 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, oiga eso, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos da a entender, o más bien dicho, el Espíritu Santo, que tuvo que ver, o por qué Dios hizo aquello con Moisés? No era en cierta manera nada más para mostrar su poder en Moisés, sino que eso Pablo, el Espíritu le revela que representaba la gloria de la ley. O sea, ese brillo que había en Moisés se quitaba. Entonces Moisés volvía y volvía a brillar su rostro, pero ese brillo se opacaba, se quitaba.
Entonces ellos, si miraban que ese brillo se quitaba, podían perder sus esperanzas en eso que Moisés estaba haciendo con Dios. Y en cierta manera Pablo por el Espíritu está diciendo, para que los hijos de Israel no se concentraran en esa gloria, porque este pacto nuevo es mucho mejor y opaca al pacto antiguo. O sea que el Espíritu Santo nos da a entender que aquello era para comparar que este pacto bajo la sangre de Cristo es mucho mejor que el pacto que Dios hizo en la antigüedad con los judíos. Alabado el Señor. Y en este pacto somos transformados de gloria en gloria. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano, por eso? Amén. Así que ahí le vamos a dejar, hermano. Vamos a dejarle ahí. Vamos a darle gracias al Señor. No sé si alguien nos quiera